7 de la mañana con 33 minutos. El ministro de Trabajo, Andrés Ich, se encuentra con nosotros aquí en Telediario para conversar en estos minutos sobre las acciones que se priorizarán en esta cartera de Estado en lo que resta de gobierno. Buenos días, ministro, bienvenido. Hola, Fabricio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por compartir este espacio. Bueno, ¿cuáles son las directrices principales que se van a tomar y que se tendrán muy en cuenta en estos últimos meses de gobierno en la cartera de trabajo? Nos hemos planteado tres objetivos: preservar y crear nuevas fuentes de trabajo. En segundo lugar, cuidar el dinero de los ecuatorianos a través de volver más eficiente el gasto público. Y en tercer lugar, transparentar y volver más eficiente la gestión del ministerio. Esos van a ser los tres objetivos y las acciones alrededor de estos objetivos hasta que terminemos el periodo después de 10 meses. Bueno, en este momento el país está atravesando una situación especial, un momento muy difícil debido a la presencia de la pandemia y lógicamente parte de estos efectos que se han registrado por la pandemia está el despido de muchas personas. ¿Qué registros tienen ustedes actualmente como Ministerio de Trabajo sobre la situación del empleo en Ecuador? Es una época complicada. Tenemos no solamente una crisis aquí, tenemos una crisis internacional. Nuestros socios comerciales le están pasando también igual de complicado, igual de duro que nosotros. Una baja en los precios del petróleo, una baja en la recaudación. Eso ha hecho que hasta la fecha tengamos 250,000 contratos menos de lo que teníamos hasta hace pocos meses. O sea, de personas que perdieron su trabajo. De personas que se han desvinculado de sus trabajos por distintas razones. ¿En ámbito público y privado? En ámbito público y privado. Al mismo tiempo se han incorporado 80,000 personas, un neto de 170,000. Aquí estamos hablando de contratos registrados. La situación puede ser un poco más complicada si es que las personas, por ejemplo, que están en la informalidad y no tenían un contrato registrado, también han perdido sus fuentes de ingreso. Pero si es que hablamos de los números que están en el Ministerio del Trabajo, son esos. Y es una situación compleja, es una situación dura, como tú lo has dicho. Por eso es muy importante, en primer lugar, que estas acciones encaminadas a generar nuevas fuentes de trabajo se complementen con herramientas y con nuevas capacidades para que las personas puedan afrontar un mundo que va a ser distinto del que teníamos en enero de este año. Esa me parece que es una tarea urgente porque las personas que tienen en este momento una necesidad de emprender, de buscar nuevas fuentes de sustento, de buscar nuevos empleos, van a competir no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional con aquellas nuevas necesidades a las cuales hay que estar adaptados. Ahora, frente a esta realidad, las autoridades del gobierno han adoptado ciertas decisiones, ciertas reformas legales que precisamente lo que buscan es poder asegurar la estabilidad laboral en medio de estas circunstancias tan difíciles. De hecho, hace pocos días se ha emitido el reglamento para poder registrar de forma adecuada estas modalidades de acuerdos laborales. ¿A qué se está apuntando? A ver, la ley humanitaria que se aprobó hace poco estableció 3 herramientas importantes para preservar fuentes de empleo. En primer lugar, los acuerdos entre las partes, los acuerdos de preservación de empleo. En segundo lugar, el contrato emergente. Y en tercer lugar, la reducción emergente de la jornada. Son herramientas nuevas que tienen como condición el preservar precisamente esas plazas de trabajo que les dan sustento a los trabajadores. Alrededor de estas reformas de la ley humanitaria, lo que hemos hecho es expedir acuerdos ministeriales que permitan su implementación rápida. No son figuras nuevas, son figuras que ya están en la ley. Claro. Pero estos acuerdos lo que van a permitir es, uno, el registro de estas nuevas modalidades para que podamos controlar si es que se las está aplicando de acuerdo a la ley y garantizando los derechos de los trabajadores. Y en segundo lugar, dar certezas, tanto a trabajadores como a emprendedores, a empleadores. Vamos a aclarar brevemente en qué consiste cada una de estas opciones que actualmente los trabajadores del país y los empleadores pueden acogerse en el tema de los acuerdos. A ver, los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo lo que buscan es que el empleador y los trabajadores se pongan de acuerdo, establezcan ciertas condiciones para no perder esas plazas de trabajo. A cambio de eso hay una contraprestación del empleador, que es el empleador no puede repartir dividendos en caso de que la empresa lo tenga, no puede reducir el capital de la empresa y si es que hay dividendos, esos dividendos se tienen que reinvertir. Por su parte, tiene que cumplir con los acuerdos llegados con los trabajadores durante todo el tiempo que estos duren y por lo tanto hay un equilibrio sano entre preservar los trabajos, garantizar derechos y evitar
que con la quiebra de los negocios se pierdan definitivamente estas plazas. Esas son las obligaciones para los empleadores y en este caso los trabajadores, ¿qué deben tener en cuenta? A ver, por un lado que los acuerdos tienen ciertos mínimos, no se pueden afectar derechos. Por ejemplo, no se puede reducir la remuneración por debajo del básico. Ajá. No se pueden exceder las condiciones, qué sé yo, de horas de trabajo, ¿sí? Se tienen que mantener las condiciones generales de 40 horas. ¿Qué se puede cambiar? Se puede cambiar la jornada, se puede cambiar la ubicación donde funciona el negocio, se puede cambiar el giro del negocio, se pueden diferir ciertos beneficios, todo eso ¿Los horarios? de común acuerdo, los horarios, etcétera. Entonces, la idea es facilitar que la actividad no cese, que la actividad se pueda enfrentar a esta crisis y que por lo tanto los trabajadores no se queden sin sus puestos. Esto de acuerdo a los acuerdos para poder preservar las fuentes de trabajo. Así es. ¿A qué se refiere esta segunda opción que son los contratos emergentes? Los contratos de emergentes lo que buscan es generar nuevas plazas de trabajo. No son para los trabajadores que están ya con contrato en este momento, sino para los nuevos contratos. Las nuevas contrataciones. Las nuevas contrataciones. ¿Y qué es lo que va a permitir? Que en aquellos casos donde un negocio esté sufriendo los efectos, por ejemplo, de la fuerza mayor producido por la pandemia, o cuando hayan necesidades emergentes para aprovechar una oportunidad laboral, una oportunidad para generar nuevas inversiones, un nuevo giro de negocio, el incrementar la producción, se pueda contratar por un periodo fijo, que puede ser máximo de 1 año, renovable a 2, a trabajadores para esa actividad. Si es que después de esos 2 años se mantiene el contrato, ya se volvería un contrato indefinido. Este contrato también permite tener una jornada parcial, si es que el giro del negocio así lo requiere, siempre atendiendo a estas condiciones mínimas, ¿no? Al menos 20 horas a la semana, al menos del 55% de la remuneración básica. Ajá. En relación a las horas trabajadas. Si es que se trabajaría en las 8 horas diarias, la remuneración básica es el mínimo que se tiene que pagar. ¿Qué es lo que pasa con las obligaciones con el IES en ese caso? Son proporcionales a la remuneración pagada. De acuerdo. Y la tercera opción es la reducción emergente de las jornadas de trabajo. Sí, esta solamente aplica en aquellos casos en que la fuerza mayor ha afectado directamente al negocio y por lo tanto la reducción es indispensable para sostener el negocio durante un tiempo y no perder esas plazas de trabajo. La reducción emergente de la jornada puede ser también máximo por 1 año, prorrogable a 1 año más. No se puede extender máximo más. De 2 años. Es un máximo de 2 años. ¿Por qué? Porque se entiende que fuera de eso, ya las circunstancias extraordinarias que han llevado a una reducción emergente de la jornada no están justificadas. Se debería repensar realmente el giro del negocio en ese caso. Ya, una vez que ya se han establecido las condicionantes, las reglas de cómo aplicar, se establecen los acuerdos entre los empleadores y trabajadores y esos acuerdos hay que registrarlos en el Ministerio de Trabajo. Hay que registrarlos en el Ministerio porque nosotros debemos velar porque se cumplan y con las obligaciones de la ley. Ajá. Se garanticen los derechos y también se garanticen las obligaciones que tiene que cumplir el empleador, por ejemplo, la no repartición de dividendos. Entonces, es muy importante que podamos visibilizar aquellas relaciones que están sujetas a los acuerdos o a estas nuevas modalidades de contratación. Ministro, ¿ustedes cuántos creen empresas, empleadores podrán acogerse a estas opciones que está planteando este momento el gobierno frente a la realidad que vivimos? A ver, por un lado esperamos que esta sea una herramienta que les sirva muchísimo a los emprendedores, a los empleadores para proteger a sus trabajadores. Por otro lado, lo ideal sería que las condiciones del mundo, de la región, del país, comiencen a mejorar para que no tantas empresas tengan que acogerse, porque claro, son circunstancias extraordinarias. Lo esperable es que las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones sanitarias puedan volver a una normalidad que nos permita tener a estas figuras como subsidiarias y no figuras que sean predominantes. Así es que veremos cómo esto evalúa y cómo esto avanza. Tenemos que evaluar estos registros que en más o menos 15 días nos darán los primeros resultados y estaremos permanentemente informando sobre la utilidad de estas herramientas. De acuerdo. Hubo un tema también que generó mucha preocupación durante estas semanas de confinamiento y era la aplicación de esta figura de la fuerza mayor, que también se trata de establecer cierto control por parte de las autoridades. ¿Cómo se presenta ahora
¿Y sienten ustedes que hubo un abuso por parte de ciertos empleadores en el manejo de esta figura de la fuerza mayor? Hay que analizar caso por caso. Hay casos donde aparentemente ha habido un abuso, otros casos donde parece que hay una justificación para esta figura. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Hay una demanda en la Corte Constitucional. Esa demanda tendrá su trámite y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que la Corte decida. Tenemos que acatar las decisiones de los poderes judiciales como corresponde en un Estado de Derecho y aplicarlas. Hay una norma que ha salido de la Asamblea Nacional, esa está vigente, es la que tenemos que acatar en este momento. Si esa norma cambia por cualquier razón, por una reforma legal, por una decisión de la Corte Constitucional, la acataremos en ese sentido. Necesitamos tener un marco de respeto a la normativa y una seguridad jurídica que solamente se consigue respetando precisamente ese marco. De acuerdo, ministro. ¿Cuántas denuncias por despido intempestivo, por tema de acoso laboral, no pago de liquidaciones, por ejemplo, se han registrado durante estas semanas? ¿Manejan una cifra al respecto? Tenemos 20,000 denuncias más o menos. Hay un poco más de 8,000 que ya están pasados del proceso de inspección. Y en cada uno de estos casos habrá que tomar una decisión de acuerdo a lo que corresponda en la ley. Ahí sí quiero ser muy claro. Lo que nosotros tenemos que garantizar desde el Ministerio es el debido proceso y la independencia de las personas que resuelven estos casos. Esa es la mejor manera de garantizar los derechos de las partes. ¿Podríamos reiterar el tema del empleo en el Ecuador? Un poco cuáles son las proyecciones también aquí que se presentan desde este mes, ya casi mediados de julio, finales de julio, hasta fin de este año. Es complicado, primero porque no vamos a saber cuánto dura la pandemia. No sabemos cuánto va a durar la crisis sanitaria, si es que vamos a tener una vacuna cerca, si es que vamos a tener alguna especie de rebrote que nos obligue a tomar otras decisiones. Hay análisis que hablan desde 500,000 de puestos de trabajo perdidos hasta unas estimaciones mucho más pesimistas para toda la región. Esto no solamente es un tema del Ecuador. Claro. El Ecuador está pasando momentos duros, nuestros vecinos también. Entonces, es difícil tener una proyección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que garantizar que las herramientas que demos no sean un impedimento para la generación de nuevas plazas de trabajo. Y en segundo lugar, tenemos que generar estas nuevas capacidades en la población. Vamos a entrar muy fuerte con capacitaciones, con certificaciones, por ejemplo, para garantizar que el comercio sea un comercio seguro, que no se transmita el virus a través de las actividades comerciales, que los vecinos tengan confianza en comprarles a sus otros vecinos los productos que comienzan a producir, que puedan acceder a estos nuevos emprendimientos. Y además, la otra cosa que necesitamos es que las decisiones administrativas, los trámites administrativos, sean ágiles y sean transparentes para garantizar los derechos de las personas que en este momento tienen trabajo. Y precisamente el Ministerio también estará pendiente de poder garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las obligaciones también que tienen los trabajadores y los empleadores en medio de estas circunstancias. Totalmente, esa es nuestra obligación como ministerio, es nuestra obligación como ecuatorianos. Ahí el cumplimiento de las obligaciones como empleadores, como trabajadores, como vecinos, como ciudadanos es importantísimo. Si es que no somos solidarios y empáticos en este momento, difícilmente vamos a salir adelante. Gracias, ministro, por la información compartida. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Gracias al ministro de Trabajo, Andrés Ich, por ofrecernos información sobre la situación laboral, también las estrategias que se están asumiendo una vez que el nuevo ministro asumió este cargo el pasado 9 de julio fue, ¿no? El 9 de julio. El 9 de julio. Bueno, muchos éxitos en este trabajo tan arduo que tiene que cumplir. Gracias, Fabricio. Agradecemos una vez más al ministro de Trabajo. Son las 7 de la mañana, 48 minutos.